pero no se acabó la salvación. Les comento, si están aún comiendo, no tengo ningún problema con eso. Solo trate de no manchar sus notas con su comida, ¿ok? Comen, no hay problema, pero sí ponga atención, ¿ok? Eso es lo que sí pido. Y si tienen basura, cosas así, no tienen que jugar con eso, ni botarlo durante la clase. Solo apartarlo, echarlo en su mochila, lo que sea, pero no queremos distracciones. Continuando con ese tema de la salvación, estamos viendo, bueno, mejor lo hago como una pregunta. ¿Cómo es que podemos ser salvos? Si quiero una respuesta. ¿Cómo podemos ser salvos? Yes, Fernando. ¿Cómo podemos ser salvos? Por la gracia de Dios, ¿ok? Vamos a definir gracia aquí en otro momento. Ever, ¿qué es la forma que no podemos ser salvos? Por obras. No puedes ser salvo por las obras, ¿ok? Correcto. 2 preguntas, 2 respuestas correctas. Ustedes son genios, ya, listos. Ok, queremos continuar viendo algunos versículos acerca de la salvación, explicando la salvación. Vimos que no es por obras en esos versículos. Vimos que es por creer en Hechos 16, 30 y 31. ¿Cómo ser salvo? Creer. Damas, si tienen que opinar de algo, damas, pueden llamar su nombre si quiere. Si quieren opinar de algo, pueden hacerlo después de la clase. Gracias. No debe ser tan difícil de llamar la atención tampoco. Vamos ahora a Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Según ese versículo, ese indica para quién y cómo. Entonces, alguien aquí en la primera fila. ¿Para quién? Xochitl. Según ese versículo, Romanos 10, 13, ¿para quién está disponible la salvación? Para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ese no da ninguna limitación, ¿verdad? No, ¿A quién depende ahora? de nosotros. Depende de cada quien, ¿okay? Todos, ¿okay? Es personal ahora, gracias, buen trabajo. ¿Cómo es la forma de ser salvo? Julia, allí en el mismo versículo, Romanos 10, 13, ella contestó para quién era, esa era la pregunta, y ahora, ¿cómo van a ser salvos? Siguiendo a Dios. No es como dice, ¿qué es la palabra que usan? Invocar. Invocar el nombre del Señor. ¿Okay? Entonces, si queremos ser salvos, no es por ni hacer algo, ni grande ni pequeño. Y técnicamente no es por seguir a Dios tampoco, es por recibir a Dios. ¿Ve la diferencia? Si yo recibo a Dios, ¿quién está haciendo la acción? ¿Quién está actuando? Yo decido, Él viene. Si yo llego a su casa, toco la puerta, usted abre la puerta, al recibirme, yo, la persona entrando, estoy haciendo más trabajo, estoy haciendo mayor parte. Lo único que tiene que hacer usted es decidir, ok, está bien, pase. Eso es lo que hacemos con la salvación. No depende de nosotros, no es de nuestras acciones, no es de lo que nosotros cumplimos o qué tan buenos somos o cuántas veces vamos a la iglesia o cuánto damos a la iglesia. De eso no se basa la salvación. Es invocar el nombre del Señor, es de creer, es de pedir, es de recibir. Estoy usando diferentes palabras para hablar de lo mismo. Es aceptar lo que Dios está haciendo. Muy buen trabajo con la respuesta. Ahora vamos a Juan 3:3.
Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bajamos al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo para ayudarles aquí un poco, podemos entrar y explicar eso profundamente si necesita eso. Pero le voy a ayudar qué es el nacimiento de agua. Y revisando aquí, veo que todos cumplieron con el nacimiento de agua. Felicidades. Nacimiento de agua es el nacimiento físico natural. Técnicamente no es solo agua en que se encuentra el bebé antes de nacer, cuando está en el vientre de su madre, pero a eso se refiere. Entonces, la manera de saber si alguien ha nacido de agua es si está vivo. ¿Okay? Por los 3 que veo aquí que salieron debajo de una piedra, la historia es diferente para ustedes. Por lo demás que nacimos, así fue. Entonces, Jesús está diciendo, es 2 veces. Es una vez física y es una vez espiritual. Leemos el versículo otra vez con ese entendimiento. Estamos en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De nacer de agua es el nacimiento natural de una madre con su hijo o hija, según el caso. ¿Okay? Entonces todos ya hicimos eso. Ese es el nacimiento, ese es en lo que se basa su cumpleaños. ¿Hay alguien que tiene un cumpleaños? Como 3. Yo iba a comprarles algo, pero ya, ¿que no levante la mano? No, ya no. Solo los que levantaron la mano. Hoy sí ya todo el mundo tiene cumpleaños. El día que está usando de celebrar su cumpleaños, creo que es Andrés que tiene 2 cumpleaños, ¿verdad? ¿Es usted que tiene como dos días diferentes? ¿O era alguien más? Era usted, como 4 días de diferencia o algo así, ¿verdad? Un mes. Entonces él cumple 2 veces en el año. Por eso se ve tan joven, aunque tiene 90 años. Entonces uno es su nacimiento cuando físicamente sí nació, el otro es cuando el gobierno reconoció que estaba vivo. Entonces, bueno, no sé. Algunos son especiales así. Y él seguramente es el ejemplo de especial. Entonces, todos aquí nacieron. El día que, digamos, ese es su cumpleaños, está celebrando el nacimiento de agua. ¿Estamos bien ahí? Ese versículo no está hablando nada de bautismo. Ni este versículo, ni este pasaje, ni los versículos antes, ni los versículos después. En este pasaje, ¿están escuchando bien? No se trata de bautismo por nada. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está usando ese versículo para hablar del bautismo? Simplemente no saben de qué están hablando. Sorry. Ese no es amable. Tiene que estudiar, tiene que prepararse. Si va a usar la palabra de Dios, tiene que hacerlo correctamente. Versículo 7, estamos en Juan 3:7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, muchas iglesias se confunden aquí y tratan de poner el bautismo como parte de eso de nacer de nuevo. No, Jesús está hablando de nacer de nuevo, que tiene que tener 2 veces. Y Nicodemo pregunta, mire, ¿y será posible regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Que él tenía el contexto correcto de su nacimiento de agua. Jesús dijo, no. Ya siendo viejo, eso va a ser difícil, incómodo, no muy práctico. Eso no va a funcionar. No es así. Sino que uno es de la carne, el otro es del espíritu. Nacimiento de la carne y nacimiento del espíritu. Ese también se llama la salvación. Ese es cuando tenemos la nueva vida. Ese es cuando somos perdonados. Pablo menciona que somos nuevas criaturas. Pero ese se basa en lo espiritual.
se base otra vez en la decisión de aceptar a Jesús y el regalo que Él está ofreciendo. ¿Estamos claros ahí? Como ese pasaje es sumamente mal interpretado muchas veces, quiero ver si alguien tiene una pregunta antes de continuar, específicamente de eso que estamos viendo en Juan 3. ¿Preguntas aquí? ¿Quién se cumplió con la primera parte que dijo Jesús de nacer de agua? ¿Quién ya cumplió con eso? Ya, los 3 que salieron debajo de una piedra. Pero los demás sí nacieron, como todo el otro humano. ¿Quién ya también nació la segunda vez? Que sería por el Espíritu, o sea, que ahora es salvo. Entonces, estamos viendo que las dos cosas son necesarias. Sería difícil para mí tener esa conversación con usted si no había nacido de agua, o sea, físicamente. Porque pues sí, no se pone atención si no está vivo. Pero como ya todos nacimos físicamente, puede ser físicamente vivo y espiritualmente muerto. Pero Jesús vino para tratar con eso. Y Él lo hizo disponible de salvación para que nadie tendría que estar en esa posición. Estamos en Juan 3, bajamos a versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces estamos otra vez viendo para quién es todo aquel. Es abierto para quien sea. También viendo por qué vino Jesús. Pues no vino para condenar, sino para salvar. ¿Qué tiene que hacer para ser condenado? Nada. Solo no creer. El que no cree ya es condenado. Nuestros propios pecados nos tienen condenados. ¿Quién es un pecador? ¿Alguien más? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Dónde dice eso? Alguien decirme con confianza la referencia y vamos ahí. Pero con confianza le dije, si vas a decirlo como hombre de Dios, proclamando la palabra de Dios. Póngase de pie, decirlo como hombre. No necesita micrófono. Vamos, Romanos 3:23. Ahí dice la Biblia que todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Gracias, Eli, buen trabajo. Pobrecito. Cuando se trata con proclamar la palabra de Dios, debemos hacerlo con confianza. Debemos saber de qué estamos hablando. ¿Ya llegaron ahí, Romanos 3:23? Vamos a leerlos todos en voz alta. ¿Ya lo tienen ahí? Voy a comenzar con la referencia y juntos, en unidad, continuar leyendo el versículo en voz alta. ¿Listos? Romanos 3:23. Bien, ahora, según eso, ¿quién entonces necesita la salvación que Dios ofrece? Todos. Otra vez, es lo que tenemos en común, que somos pecadores. Y todos necesitamos el Salvador. Y todos necesitamos la ayuda de Dios. Y todos necesitamos a Dios guiándonos. Pero antes de todo, es la salvación. Es con propósito que estoy enseñando al final de esta clase, ese estudio, el propósito de dejarlo al final,
es que vamos viendo muchos de los beneficios y problemas. Beneficios del Espíritu Santo, ese es para los salvos. Los problemas con la humanidad y el pecado, pues ese es de condenación. Pues somos pecadores. Pero terminamos con las buenas noticias. Tenemos la salvación disponible para cada quien. Gracias a Dios por eso. Quiero que escuchen muy bien. Nunca ha existido una persona tan malo que no puede ser perdonado por completo. Algunos han escuchado de Hitler, ¿verdad? Responsable de matar a 6 millones de judíos, pueblo de Dios. 6 millones. ¿Alguien cree que Dios podría perdonar a él? Sí, claro. No hay ninguna evidencia que él buscó a Dios antes de su muerte. Él está con su líder, él está con quien él estaba siguiendo, el diablo. Él va a pasar el castigo eterno junto con el diablo, pero que no arrepintió. Siendo aún tan malvado. ¿Ustedes entienden cuánto es 6 millones? Esa es nuestra población. Ese es El Salvador completo. Eso es malo. La forma que trataron a la gente. Las maneras que usaron para despaciamente matar a los que siguieron a Dios es terrible. Hay cosas que existieron ahí que no pueden ni salir en los libros públicos porque son tan groseros. ¿Pero por qué? Estaba yendo contra Dios. ¿Cómo le fue? Dios todavía está vivo. Su pueblo todavía va por adelante. Los que fueron en contra de Dios y no arrepintieron fueron al infierno. Pero ojo, hay personas ahí, hay historias muy bonitas de personas que estaban no liderando, sino de actuando en contra de los prisioneros. De los que estaban abusando a los prisioneros de cada manera posible, matándolos por los miles. Tenían muchos diferentes métodos de cómo matarlos. Muchos de los métodos de torturar o de matar a personas fueron inventados y perfeccionados durante ese tiempo, practicaron. Tenían gente que estaban encargados de ver el proceso en cómo mataron a la gente y decidieron de qué método debería usar. Llegó el punto en algunos de esos campamentos de concentración de que era mucha gente. Ya, aunque era poco la comida que estaban dándole, costaba de darle comida y todo eso. Entonces le decían que le iban a transportar a otro campamento en mejor estado. Han estado en construcción, construyendo un edificio grande, pero no decían para qué era. Pero cargaron a los camiones, ahí con las rejas y todo alrededor, ponían candados, son esclavos, prisioneros por completo. Suben todos a los camiones, padres, madres, hijos, todos juntos. Y ellos estaban específicos, toda la familia juntos. No queremos que estén separados. Pues todos están de acuerdo, ¿no? Tampoco quieren ser separados, porque ese era común. Ese era común de separar las familias. Niños aquí, niñas allá, mujeres ahí, hombres allá. Y muchos hombres simplemente mataban. En ese que subieron ellos a los camiones, una fila grande de camiones, todos están por dentro. Y en vez de salir del campamento, se dan la vuelta y se meten ahí adentro de ese nuevo edificio. Baja el motorista, sale, cierra la puerta y echa gas venenoso. Matan a todos. Habían puesto un sistema para que podría volver a entrar el motorista después. Abrir el portón, salir por otro lado y simplemente lo llevaba a la orilla
de una cuesta y iban descargando los cuerpos. Miles en el día. Estaban con la queja que era muy despacio su forma de matar a los prisioneros. Una maldad terrible. Aún así, esas personas que hicieron esos actos, esas personas que manejaron los camiones, que vieron a la gente de morir, que solo jalaba a los cuerpos muertos y los tiraban ahí, a la gente que abusaba una tras otro día, a la gente, muchos de ellos después recibieron a Cristo y fueron perdonados por completo. Dice, mire pastor, pero ellos merecen de ser salvos. No, claro que no. Tú y yo tampoco. Eso es por la gracia de Dios. Vamos a definir la gracia de Dios. Toma nota. La gracia de Dios es favor no merecido. Favor no merecido. Miren, es gente que cometieron esas cosas difíciles de incluso hablar de ellos. Ellos no necesitan un Salvador más que usted y yo. Todos somos pecadores. Y la salvación es para cualquiera. Todo aquel que invocara el nombre del Señor. Todo aquel que cree en Él. Ese es para quien es la salvación. Si es algo que puede ganar, no es por gracia. Toma nota. Si la salvación es algo que puede ganar, no es por gracia. Y la Biblia dice claramente que es por gracia que somos salvos. Entonces, otra vez, no depende de qué hacemos. Y anote eso. No depende de qué hacemos. Depende de qué hizo Jesús. De eso se basa la salvación. ¿Todos tienen sus notas completas ahí? Vuelvo a repetir, la mayoría de iglesias en nuestra ciudad, donde vivimos, fuera de nuestra ciudad, toda esa zona donde nosotros vivimos, que representa cada uno aquí, la gran mayoría, mucho más de la mitad, predican algo contrario a eso. Creen, practican algo contrario a eso. Que la salvación es algo que tiene que ganar. Y amigos, si la salvación es algo que tiene que ganar, todos estamos sin esperanza. Pero no es algo que ganamos. Es algo que Jesús ya pagó y está por entregarlo. Está mejor así. Porque solo así podríamos ser salvos. Y la salvación dura por toda la eternidad. Vamos a Juan 10. Juan 10. Podemos comenzar en versículo 27. Juan 10, 27. Jesús está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, encontramos varias cosas interesantes aquí. Otra vez, puede marcar esos versículos en su Biblia. Jesús dice que Él da vida eterna. Solo una pregunta. ¿Ese está escrito en presente o futuro? ¿Qué conjugación le hace entender que está escrito en presente? ¿Qué dijo Salo? Doy. ¿Qué es el verbo? Dar. El verbo es dar.
si ese era algo futuro, la vida eterna que estaba ofreciendo, y si estaba haciendo lo que era cierto que le iba a dar, era seguro, ¿cómo tendría que conjugar el verbo dar? Daré. Es una promesa, es algo que va a cumplir. Pero él no dijo, daré vida eterna. ¿Qué dijo? Doy vida eterna. Que yo tengo $3 en mi bolsa. Esa es la herencia de mis hijos. Y no solo los míos, también todos los adoptados. Eso representa mucho de ustedes, esa es su herencia, todo. Tienen que compartir, pues. No se emociona demasiado. Ahora, si yo digo, yo les doy ese dinero, el corazoncito comienza a alegrar. Si yo les digo, yo les daría este dinero, de un solo están como, es condicional. ¿Qué es la condición? Yo os daré este dinero. Bueno, por lo menos está prometiendo a ver si cumple. Pero si yo digo, yo doy ese dinero, que por cierto solo es ilustración. Si yo digo que yo doy ese dinero, está bien, es sacar la mano. Pues sí, por eso le estoy diciendo. Ese es ya, ese es ahorita, ese es actual. No recuerdo si son 10 o 12 versículos que se trata con el tiempo de que vamos a recibir la vida eterna. Y siempre es en presente. No es futuro. Quiere que anote lo siguiente. La Biblia dice, porque acabamos de verlo ahí, anote eso, la Biblia dice que la vida eterna comienza en la salvación, en el momento de salvación. Ya va a ver la importancia de eso en otro momento. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Sus ovejas conocen su voz. Los que siguen a Él, los que conocen a Él, los que creen en Él. Él ya da vida eterna, ya es presente, ya es actual. Entonces, mire aquí. Cuando reciba la salvación, que es lo mismo de decir que reciba a Cristo. Cuando reciba la salvación y el perdón de pecados, en este momento comienza su vida eterna. ¿Están conmigo? Hay iglesias que enseñan equivocadamente que la vida eterna comienza en la muerte. ¿Sabe el problema grande con esa enseñanza? No, ese no es el problema grande con esa enseñanza. ¿No es según la Biblia? Ese es el problema. Si no es según la Biblia, no es buena enseñanza. No importa si le dice gente con buenas intenciones. Puede ser gente con buenas intenciones muy equivocadas. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Y la Biblia nunca indica que la vida eterna comience en un momento futuro como en la muerte. Nunca, no hay versículo que indique eso. Ni que puede manipular para que le diga eso. No existen. Pero sí hay, disculpe que no lo preparé esa para revisar mis otras notas en cuanto a eso, pero yo tengo las referencias de todas las veces que muestra que la vida eterna está en presente. Cada vez que va viendo eso, de cuándo es de dar la vida eterna, es presente o pasado. Bueno, ese es pasado, es algo que ya tuvo efecto. Pero nunca lo va a encontrar como futuro, a menos que es algo que está ofreciendo a todos que sean salvos. Pero otra vez, ese comienza a ser salvo, tiene la vida eterna. Dice, pero yo voy a morir. Su cuerpo va a morir. Usted no.
¿quién es usted, salvo o no, tiene toda la eternidad enfrente? Lo que cambia es su destino. Los que somos salvos, vamos a pasar la eternidad en presencia de Dios. Los que no son salvos van a pasar la eternidad conscientes, capaces de sentir dolor, separados de Dios en el lago de fuego. Es que no he decidido qué quiero hacer con mi vida y con mi eternidad. ¿En serio? ¿Hay dudas en eso? Literalmente he hablado con gente que dice, no estoy listo para ser salvo. ¿Quieres ir al infierno y estar siendo quemado continuamente sin ser consumido por el resto de la eternidad por rechazar a su Salvador? ¿En serio? No, hombre. Hay gente que decide en eso y ese es su destino. Hay otros que simplemente no han escuchado y eso es nuestra culpa porque tenemos la verdad. ¿Quién ha sido quemado fuerte en tanto que se cayó el piel donde estaba quemado? ¿Alguna así? ¿Okay? Es difícil de explicar el dolor, pero una palabra que viene a la mente es que es terrible. He sido quemado fuerte 2 veces, ambas veces en escapes. Una vez en un escape de un micro. Estaba tratando de librar los frenos, el cable de freno estaba con corrosión ahí, no podíamos quitar el freno, estaba tratando de soltar el cable para tener mayor fuerza, ya teníamos tiempo de andar en camino, pasamos por un tiempo, bajamos del carro, subimos otra vez y ya no podría avanzar el carro, estaba calientísimo. Y bajo ahí y estoy trabajando con el cable y ya a la hora de hacer fuerza, para tener mayor fuerza, estoy contra lo que tengo. Ese era un metal que no era caliente. Este era el escape. Y cuando pongo mi brazo ahí, el carro estaba encendido para ayudar todavía. Cuando pongo mi brazo ahí, el otro hombre que estaba ahí abajo dice, ¿qué fue eso? Escuchó algo. Que sonaba como agua cayendo. Y digo, ¿qué fue eso? Y yo no dije nada. Pero yo puse mi brazo y quité mi brazo y estaba pensando, au, 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 au. 1000 veces au. Y él estaba como, ¿qué fue eso? Estaba buscando donde estaba cayendo refrigerante o algo. Y después le dice, ¿qué es ese olor? ¿Qué es eso? Y estábamos a la par y no podría verme, él está mirando más al otro lado. Y se dio vuelta y dice, ¿te quemaste? Sí. Y le muestro. Y básicamente ya no tengo la marca. Está desaparecido, pero estaba ahí por años y años. Ese fue hace más de 20 años. Pero todo eso, un dolor por 4 meses. Todavía estaba sangrando. Terrible. Y ya quería cortarme ya donde fuera. Quítame eso, está terrible. Y ese solo fue un momento de algo superficialmente caliente. El infierno, la llama más caliente ahorita es una llama que no emite luz. Es negra. No recuerdo cuántos grados tiene, pero es muchos. Esa llama no emite luz. Una llama negra y es la más caliente que han logrado producir los que hacen esos experimentos. Me imagino que eso es lo que va a haber en el infierno. Por toda la eternidad separado de Dios. Y Jesús dijo, ese no es para los humanos, ese es para el diablo y sus ángeles que regresaron a Dios. Pero cuando alguien no acepta la salvación que Jesús ofrece, esa es la alternativa. Dice, no quiero ir al infierno, yo tampoco. Pero tampoco quiero que otros vayan al infierno. Por eso estamos estudiando la salvación. Esta información no es solo para entrar en los oídos, esta información es para afectar a nuestro andar y de ayudar a otros, de conocer acerca de la salvación y cómo recibir el regalo que Dios ofrece. Okay.
Probablemente hay lugar de preguntas ahí. Algunos de ellos voy a tratar de contestar en la siguiente sección. Vamos a ver cómo salimos con el tiempo. Pero quiero ser seguro de que seguramente esa parte de la enseñanza quede claro. Si alguien no es perdonado y entonces no es salvo, no puede ir al cielo. Punto. No hay otra manera. En Mateo 7 habla de los que dicen Jesús, predicamos en su nombre y profetizamos en su nombre. Jesús dice, no lo conozco, apartaos de mí. No quiere ser esa persona delante de Dios y darse cuenta de que estaba equivocado su doctrina. Necesitamos ir con qué dice la Biblia. Estamos hablando de predicadores que van a llegar al juicio delante de Dios y Él va a decir, no los conozco, al infierno. Ellos han predicado contra el infierno, ellos han predicado contra el pecado, ellos han predicado muchas cosas, pero si no confiaron en Jesús y pusieron toda su fe en la obra completa de Jesús, ellos no van a ir al cielo, igual para cada uno. Y necesitamos entender eso. Hay muchas personas que están ocupando iglesias hoy en día, que están en camino, en rumbo al infierno todavía. ¿Me están escuchando? Ninguna iglesia ha salvado a nadie jamás. Ninguna iglesia. Es Jesucristo que pagó el precio, no la iglesia. Espíritu Santo que da convicción de pecado. Dios que nos perdona de los pecados. Decisión propia de cada quien. Recuerda que mencioné la mayoría de iglesias en nuestra ciudad predican un evangelio que no es según la Biblia. Si no creen en salvación bíblicamente, ellos no van a ir al cielo. Es importante reconocer eso, no importa quién es. Puede ser pastor, puede ser el que construye el edificio, puede ser el que da más diezmos que cualquier otra persona. Nada de eso es importante. Ha recibido el perdón de Jesucristo confiando en Él completamente por su salvación. Eso es lo que importa. ¿Estamos bien ahí? Solo voy a mencionar, y está en sus notas, pero lo voy a mencionar y no tomar mucho tiempo en eso. Pero necesitan entender que hay algunas doctrinas que suena interesante, que son, yo digo que directo de diablo, pero aún dice es muy fuerte de decirlo así, pero y es la idea de que Dios ha elegido a algunos para ser salvos y algunos para ser condenados. Podría enseñar mucho de eso. Y yo he estudiado mucho de eso. No vamos a hacer todo, pero voy a mencionar algunas cosas. Anotar la palabra calvinismo. Calvinismo. John Calvin es el que generó ese concepto de que hay algunos predestinados para el cielo y otros predestinados para el infierno. Calvinismo, como fundamento, cree, y pueden tomar nota de eso, cree que algunas personas son elegidos de ir al cielo y otros no. Que entonces sería elegidos ir al infierno, aunque no hable de eso. Y algunas personas son elegidos de ir al cielo y otros no. En sus notas, palabras calientes por calvinismo, para saber si está hablando con alguien que es calvinista. Para ser seguro, estoy en contra del calvinismo, es antibíblico, pero estoy enseñándole un poco de lo que existe que puede encontrarse de eso. Palabras calientes con calvinistas. Una palabra es elegido. Son palabras que se encuentran en la Biblia, pero se ocupan contrario a su contexto. Una palabra es elegido o elegidos
Otra palabra es predestinado. Es una palabra caliente. Si alguien está usando esas palabras, hablando de salvación y cosas así, necesita entender de que probablemente lleven un rumbo antibíblico. Hay otra palabra, pero estoy tratando de solo dejarlo conciso y no tirar mucho. En las notas tiene una cosa grande que se trata con eso. Y para que sepa, ese es enseñando lo que ellos creen, no lo que es bíblico. Esas son las dos palabras quizás más grandes. Y esa es la idea en resumen. Ellos creen equivocadamente de que Dios en su soberanía total sabía antes del inicio del tiempo quiénes iban a ser salvos y solo ellos pueden ser salvos. Mire cómo eso suena medio, ¿verdad? Sí, Dios sabe todo, pero a la vez está eliminando la oportunidad de cada quien elegir. La Biblia habla de los elegidos, la Biblia habla de los predestinados. Básicamente es eso. Ese es el resumen bíblico. Eso es lo que realmente dice la Biblia. De que el deseo de Dios es que todos sean salvos. No está dispuesto que ninguno perezca, sino que todos vienen a arrepentimiento. Todos han sido elegidos, todos, ese es abierto, todos han sido elegidos para ser salvos, pero no todos van a ser. Ese sí es cierto. No todos van a recibir el mensaje, no todos van a ser salvos, perdonados, porque no quieren o no han escuchado. Pero los que sean salvos son predestinados de algunas cosas. Eso es lo que la Biblia sí dice. Son predestinados de ser hechos hijos de Dios. Son predestinados de ser conforme a la imagen de Dios. Son predestinados de pasar la eternidad con Dios. Sí existe la predestinación. Pero lo que está diciendo es que los que sí aceptan la invitación, eso es lo que va a suceder. Ese es donde vamos a ir. Vamos a usar una ilustración por eso. Vamos a decir que hoy, después de la clase, solo una ilustración, no se emociona demasiado. Hoy, después de la clase, todos que quieren pueden ir conmigo al cerro. Vamos a ir en limusín, aire acondicionado. Vamos a ir al cerro y voy a comprar una minuta para cada persona y vamos a disfrutar toda la tarde solo viendo al volcán de San Vicente. ¿Quién estaría interesado en ir? Los que tienen clases en la tarde, ¿qué? ¿Qué? Suena bonito, ¿no? Ya sé quién puede ir. Está abierto a todos, pero no todo el mundo. En este caso está abierto a ustedes. Todos pueden aceptar la invitación. Si sube conmigo en el carro, está predestinado. Ya tenemos ruta. Ya sabemos el destino antes. Predestinado. ¿Estamos bien? Esa es como se usa esas palabras. Sabemos a dónde vamos y a qué vamos a hacer. Y claro, mi plan es de dejarlos ahí y venirme solito. No, ese no era parte del plan. ¿Qué? La invitación estaba abierta. La decisión propia, el plan está predeterminado. El destino estaba hecho antes, predestinado. ¿Ok? Igual, en ese concepto de la salvación está abierto por todo aquel que invocar el nombre del Señor. Los que reciben la invitación están bienvenidos. Y los que sí reciben la invitación, eso es lo que viene con eso. Son predestinados de esas cosas. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Eso es lo que la Biblia dice. Calvinismo dice, eso es solo por algunos. Algunos pocos elegidos pueden ser salvos
Ellos son predestinados de ser salvos. Salvación no es el destino. Es muy importante, anótalo. Salvación no es el destino. Salvación es el camino. Salvación no es el destino, salvación es el camino. Si algo es predestinado, va a ser por el destino, no por el camino. ¿Tiene sentido eso? Los calvinistas no entienden eso. Muchos de los calvinistas son muy educados en muchas cosas, pero mayormente libros en vez de la Biblia. Yo tengo un muy buen amigo. Él es muy listo. Casi se convirtió al calvinismo siendo un fundamentalista. Y dijo, ese tiene sentido, y va con el otro, ese tiene sentido. Y un día, alguien casi sin querer, que no sabía mucho de la Biblia, él estaba medio comentando de algunas cosas, y si recuerdo bien la historia, casi le hizo un comentario, pero a ver qué dice la Biblia en eso. Pero estaba diciéndolo de su ignorancia porque no sabía qué decía la Biblia. Porque estaba mencionando mucho lo que decían diferentes autores. Pero al final no estaba viendo lo que decía solo la Biblia. Si la única cosa que tuviera en esa vida para guiarle fuera la palabra de Dios, sería suficiente. No necesita 1000 comentarios acerca de la Biblia, necesita la propia Biblia. Y él dijo, pues no, y ahora él tiene libros en contra al calvinismo. Y es interesante cuando uno ve la verdad y dice, ok, eso sí. Ustedes son mucho más avanzados que muchas iglesias. Y solo para que sepa, calvinismo no es una denominación. Calvinismo no es una denominación, es un movimiento. Calvinismo no es una denominación, es un movimiento. Y es un movimiento engañoso. Ese se puede encontrar adentro de cualquier tipo de iglesia y creencia. Hay muchas iglesias bautistas que están yendo al calvinismo, pero es porque no entienden lo que ustedes acaban de aprender. ¿Y sí por qué? ¿Por qué no tienen clases conmigo? No sé. Miren lo que pierden. Pero ahora ustedes no tienen de qué confundirse. Estamos bien ahí, ¿verdad? Okay. Tema más grande, va a haber esto en las partes del mundo donde hay influencia de Norteamérica. Los Estados Unidos es muy grande. En México es muy grande. En Brasil es muy grande. Guatemala más o menos. Honduras es un poco más grande. Donde hay más influencia de Norteamérica, donde hay más misioneros o influencias de iglesias allá, es donde va a encontrar eso. Lo bueno de El Salvador es que tenemos muy pocos misioneros. Entonces, eso no es bueno, pero por lo menos no tenemos malas influencias. ¿Okay? Entonces, es algo que uno va viendo eso. En algunas partes de, por ejemplo, México, dan clases enteras de eso cada año en su seminario bíblico, porque hay tanta confusión. Aquí yo estoy advirtiendo y se viene. Son cositas que vienen por aquí y por allá. Los que están mirando tele y viendo esas mega iglesias que tienen un concepto equivocado y en gran manera. Entonces, y eso afecta muchas cosas. En resumen, calvinismo es antibíblico, peligroso y incorrecto. ¿Okay? Y pues, ¿qué creo yo de calvinismo? Pues no estoy de acuerdo, por las razones que acabo de mencionar. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué? En sus notas, vamos a entrar en una siguiente sección. Voy a tratar de dar estilo listado lo que viene con la salvación. Pero necesita entender, de tratar de dividir y definir cada cosa que viene con la salvación es muy difícil. Es una doctrina entregada entre todas las doctrinas. Esa es parte de la base, eso es algo muy clave, muy importante. Y sería
probablemente imposible de correctamente tratar con cada parte de la salvación, porque es amplia. Recuerda la lista que leí hace un momento de todas esas palabras grandes de glorificación y santificación y justificación. Vamos a ver algunas de esas cosas. Pero la cosa es de que puede perderse en todo eso. Voy a tratar de darle un listado. En cada uno de esos temas podría yo fácilmente tomar 3 o 5 horas enseñando de cada punto. Y vamos a hacerlo en unos minutos por cada punto, ¿ok? Pero quiero darle la idea. Claro, está bienvenido de meterse con más profundidad. Pero no creo que voy a hacer justicia en cubrir todo. Estoy dando un resumen, pero tratando de dar la idea del paquete completo de su salvación. Paquete completo de su salvación. Todo eso es parte de la salvación, porque viene incluido, o parte del paquete. Vamos a hacerlo estilo lista. Punto principal número 1. Perdón y limpieza del pecado. Perdón y limpieza del pecado. Con eso vamos a tener algunos subpuntos bajo cada punto ahí. Sería perdón total de los pecados. Perdón total de los pecados, pasados, presentes y futuros. Perdón total de los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Puede buscar las referencias ahí? Sería Colosenses 2:13, primero. Colosenses 2:13. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ok, alguien que es bastante listo. ¿Quién ya recibió su nota de ayer? De su quiz de ayer. ¿Qué? Todo tendría que haber recibido. ¿Alguien sacó un 10? Amelia, ¿ok? Averias, bien. Amelia, ponerse de pie. Ella sacó un 10 en su examen. Ella tiene que ser smart. En este versículo, Amelia, Colosenses 2:13, al final dice, perdonándoos todos los pecados. En el contexto de la Biblia, en su conocimiento de la palabra en español y de dónde viene en griego, ¿qué significa esta palabra todos? Ayúdanos. Todos los pecados que cometemos. Todos. O sea, que es tan inclusivo. Wow. Todos los pecados. Así significa la palabra. Y ese es de una alumna de 10. Entonces, cuando la Biblia dice todos los pecados, ¿a qué se refiere? Pues, ¿qué dice? Todos. No vaya tratando de corregir la Biblia. Hay gente que dice, ese pecado está perdonado, pero ese pecado no es perdonado. La Biblia no dice eso. Todos los pecados. Hay gente que dice que la salvación solo cubre los pecados antes de su salvación, entonces mejor ser salvo al final de su vida para estar cubierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que está cubierto todos sus pecados, que se trata con todos sus pecados, perdonando todos los pecados. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Vieron eso? Vamos a otro versículo, ya no veo muy convencido. Primero de Juan 1:7. Primero de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué? Entonces,
no trate de confundir la cosa. La Biblia está claro en eso, que es perdón total de los pecados. Siguiente subpunto ahí, limpieza de toda maldad. Limpieza de toda maldad. Limpieza de toda maldad. Estamos ahí cerca, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tito 3:5 también va en sus notas. Ese versículo vimos hace un ratito en la lección anterior. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces otra vez, ese es completo, Él está limpiándonos. Otro subpunto, eliminación de la culpa y condenación. Oh, ese es bonito. Eliminación de la culpa y condenación. Ese versículo es tan importante y espero que puedan verlo. Vayan sus Biblias para que tengan oportunidad de marcarlo ahí. Romanos 8:1. Por los que luchan con culpa, o sentir incapaz, o sentir no suficientes, sentir que Dios no puede usarle por quien es. Este versículo es para usted. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, la segunda mitad de este versículo no está hablando que no hay condenación por los que no anden en la carne. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Y de aclarar, los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ya son salvos, sino conforme al Espíritu. Ellos tienen su nueva naturaleza. En resumen, por los que son salvos, no hay ninguna condenación. Wow. Tantas personas hoy en día, como mencioné ayer, se quedan a un ladito porque creen que Dios no puede hacer nada con ellos. Pero si ya es salvo, ya es perdonado por completo y no hay ninguna condenación. Aunque existen cosas lamentables en su vida. No hay condenación, no hay cómo ser condenado por esas cosas. Es una eliminación de culpa y condenación completo. También anota Salmo 103:12. Salmo 103:12. Dice, cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Alguien sabe la medida entre el oriente y el occidente? Está sin medida. Son extremos que no puede medir. Así nos hizo Dios alejar nuestros pecados de nosotros, porque son perdonados por completo. Está bonito eso. Entonces, primera cosa en el paquete, aunque todo es en el mismo momento, no es un orden en sí, pero en cuanto a notas hay que tener un orden para enseñarlo. ¿Está conmigo ahí? Entonces, todo es ya de un solo, pero cuando yo digo la siguiente cosa, estoy solo hablando de que seguimos en la lista, pero no vaya confundiendo diciendo que ese es primer paso, segundo paso, tercer paso. No, ese es paquete completo, eso es lo que encuentra. Pero si estamos abriendo el paquete, sacamos una cosa a la vez. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Cuando digo primero, segundo, tercero, quiero que entienda que no es un orden
tanto así, solo es el orden que lo estamos viendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Siguiente cosa ahí es justificación. Primero es perdón y limpieza de pecado, después justificación. Justificación es de ser declarado justo. Justificación. Dios te declara legalmente justo por la justicia de Cristo. Por lo que hizo Cristo en la cruz, por pagar por nuestros pecados, a aceptar este regalo de salvación en donde somos declarados justos. Referencia Romanos 3:24. Romanos 3:24. También 2 Corintios 5:21. Otra vez, eso no depende de nosotros, depende de Jesús que ya pagó el precio. Ahí mismo, el siguiente su punto es paz con Dios. Con la justificación encontramos paz con Dios, Romanos 5:1. Romanos 5:1. El atributo más grande de Dios es su santidad. Por eso, los pecadores no pueden entrar en su presencia en el estado de pecado. Tienen que ser lavados primero. Eso es con la sangre de Jesucristo. Y ahora Jesucristo, como nuestro abogado, nos declara de ser justo delante del juez santo. Hoy puede tener comunión directa con el Padre, porque ese estorbo de pecado ya ha sido tratado. Y Dios ya no ve a un vil pecador, sino que ve a la sangre de Jesucristo. Y dice, ven a mí, todos mis hijos. Hay acceso directo del Hijo al Padre. A mi Padre, si yo quiero hablar con Él, le amo. No pido permiso, no hago cita, le llamo. A veces Él está en su trabajo y a veces Él puede hablar, está manejando, cosas así, a veces no. Y a veces no me contesta y me manda un mensaje. ¿Puede esperar? Eso no significa que no soy importante, solo es si no es urgente. Y yo a veces he dicho, necesito hablar contigo ya. En el momento está sonando mi teléfono. Otras veces digo, sí, llámame cuando está libre. No importa, no es nada grande, solo quería comunicar. Puede ser hoy, puede ser en 1 hora, puede ser 3 horas, no importa. Y Él me va a llamar en el momento que está conveniente por Él. Yo tengo acceso directo. Yo no pido permiso de ustedes de hablar con mi Padre. Es más, yo no pido permiso de ustedes de hablar con sus padres. Dios ahora nos ha dado acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Somos declarados justos, pero no por lo que somos, ni por lo que hemos hecho, sino por lo que hizo Jesús. Recuerda la limpieza completa. Solo así podemos entrar en la presencia de un Dios santo y limpio. Número 3 en esa lista, reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Otra vez, son tan bonitos esos conceptos, todo lo que viene con lo que Dios nos da a nosotros. Reconciliación con Dios. Tenemos una relación restaurada. Una relación restaurada. Ya no eres enemigo de Dios. Gracias a Dios por eso. Colosenses 1, 21 y 22. Toma nota. Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¡Woo! Emociona solo leyendo esos versículos. También en su nota, 2 Corintios 5, 18, 19.
2 Corintios 5, 18, 19. Si en algún momento en su vida usted se sienta sin esperanza, sin propósito, se sienta sin rumbo, nadie le ama, necesita leer cada uno de estos versículos. Esa lista es tan maravillosa de ver lo que Dios ha hecho por nosotros. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Tanto que quiero decir con eso, pero hoy sí, siendo salvos, perdonados, ya podemos estar bien con Dios. En número 4, en el orden que estamos viendo, la redención. Redención. Redención es rescatado de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. Rescatado de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. De referencia a Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También de referencia, 1 de Pedro 1, 18. 1 de Pedro 1, 18. Y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El siguiente en la lista, adopción como hijo de Dios. Adopción como hijo de Dios. Adopción como hijo de Dios. En sus notas, eres hecho hijo o hija de Dios. Dios decide eso. Eres hecho hijo o hija de Dios y con todos los beneficios. ¿Quién le gustan los beneficios? A mí me gustan los beneficios. Beneficios de ser hijo de Dios. La lista está grande. Pero en serio, eso incluye la herencia. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También puede anotar Gálatas 4, 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En este versículo vimos también que recibimos espíritu de adopción y podemos clamar Abba Padre. Ese también se encuentra en Romanos 8:15. Vamos a número 6 en la lista. El nuevo nacimiento también está referido a veces como regeneración. Dos palabras que hablan de la misma cosa. Nuevo nacimiento o regeneración. Eso es lo que estaba hablando de Juan, de nacer de nuevo, recuerda. En sus notas, eres hecho espiritualmente vivo. Eres hecho espiritualmente vivo. Juan 3, 3 a 7. Ese es el pasaje que leímos del nacimiento de agua y de espíritu.
Juan 3, 3 a 7. También Efesios 2, 4 y 5. Dice Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces eres hecho espiritualmente vivo, eres una nueva creación en Cristo. Eres una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5, 17. Una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si solo hasta allí llegamos, ¿sería suficiente la salvación que Dios ofrece? Oh sí, grande. Ese es 6 de 15. Seguimos. Y yo no espero que va a memorizar todos esos versículos que estoy mencionando en este momento. Más adelante sí sería bueno. Pero espero que está dejando penetrar la palabra de Dios a sus corazones y a sus vidas. Número 7, morada del Espíritu Santo. Parte del paquete con la salvación es la morada del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir en ti permanentemente. Primera Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Romanos 8, 9. Romanos 8, 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Algo que todos que son salvos tienen el Espíritu de Cristo. En ese mismo, etesea hace el día de la redención. Etesea hace el día de la redención. Y vimos eso el otro día. Y se va a hacer en Efesios 1, 13 a 14. Efesios 1, 13 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora vamos con el siguiente, número 8, unión con Cristo. Unión con Cristo. Sus notas, eres colocado en Cristo. Muy importante eso. De referencia a Efesios 1, 3 a 14, todo ese pasaje. Efesios 1, 3 a 14. También Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Tan bonito, tan importante de ver eso, que siendo salvos, aunque no somos perfectos, podemos tener unión con Dios y podemos ser parte de su plan. En ese mismo punto entendemos de eso, que participas de su muerte, sepultura, resurrección y victoria. Participas de su muerte, sepultura, resurrección y victoria. Tenemos parte en eso. En referencia a Romanos 6, 3 a 5. Romanos 6, 3 a 5. También Gálatas 2, 20.
Número 9, libertad. Libertad. Libertad de la pena del pecado. Ya no tenemos que pagar ese precio nosotros, Jesús ya lo pagó. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. También en sus notas, libertad del poder de dominio de pecado. Libertad del poder de dominio del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También libertad de la ley como medio de justicia. Es tan bonito, libertad de la ley como medio de justicia. En ningún momento alguien ha cumplido con la ley. La ley es para ayudarnos a ver que no podemos cumplir y necesitamos un Salvador. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Número 10. La santificación. Sé que les duele los deditos, pero yo quiero que tenga esos conceptos y estoy tratando de usar sus sentidos, de escuchar, de escribir, de ver, esperando que eso va penetrando. También para que entiendan, la Biblia habla mucho de eso. Número 10 es santificación. Santificación. Santificación tiene diferentes usos. Siempre va a llevar el lado de ser hecho limpio. En eso es posicional, que es apartado como santo delante de Dios. Esa es parte de santificación. Posicional, de ser apartado como santo delante de Dios. En la cultura de los católicos, los santos son muertos. En la Biblia, los santos son vivos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues, ¿qué dice la Biblia? De referencia, 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También hay referencia a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda que hizo Jesús fue una vez por nosotros. Bajo de esa santificación, primero posicional, segundo progresiva. Progresiva. Es creciendo en santidad por la obra del Espíritu. Debería estar cada vez un poco más santo, un poco más santificado. Si esa marca mi día de salvación aquí, eso es un momento en mi vida. Cada persona es igual. Solo es salvo pues una sola vez, es salvo por completo y es salvo por siempre. Pero en este momento yo soy cristiano bebé. Puede ser que tengo conocimiento de la Biblia o no, pero hasta ahorita comienza el Espíritu Santo de poder obrar en ayudarme a ser más como Cristo. Por el resto de mi vida en esta tierra, debería estar siendo más y más y más y más y más como Cristo. Cada vez un poco más. Esa es santificación. Hasta el día de mi muerte.
que sería el momento de glorificación. Ya no estoy en este mundo temporal, sino que ya estoy en presencia de mi Padre, en gloria. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Santificación es un crecimiento continuo. De referencia tenemos 1 Corintios 1, 2. No, perdón, ya mencioné eso. Tenemos 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Y también 1 Tesalonicenses 4, 3. Otra parte del paquete ya lo mencioné, pero ya vamos a verlo como en la lista, es acceso a Dios. Acceso a Dios. Puedes acercarte confiadamente a Dios en oración. Hebreos 4, 16. También Efesios 2, 18. Como ya tomamos tiempo en eso antes, voy a solo seguir. Número 12, preservación y seguridad. Preservación y seguridad. Eres guardado por el poder de Dios para la eternidad. Qué bueno eso. Eres guardado por el poder de Dios para la eternidad. 1 de Pedro 1:5. También Juan 10, 28, 29. Los versículos que mencioné de que estamos en la mano de Dios y nadie le puede sacar de ahí. Tenemos también, número 13, de un futuro glorioso. Un futuro glorioso. Tenemos la resurrección del cuerpo. Ese cuerpo desechable un día va a ser resucitado. Si fue enterrado, si fue consumido por fuego, si fue enterrado en el mar, la Biblia se trata de eso, no importa. Va a resucitar esos cuerpos desechables y vamos a tener cuerpos glorificados. Referencia a 1 Corintios 15, de versículos 51 a 57. 1 Corintios 15, versículos 51 a 57. Entonces, primero era resurrección del cuerpo, después glorificación. Esa es parte del futuro glorioso. Transformación completa a la semejanza de Cristo. Ese vamos a tener hasta que terminamos esa vida aquí. Pero es algo que viene completo con la salvación, solo que va a ser, va a suceder más adelante. Y de referencia tenemos Romanos 8, 29 y 30. Y también 1 de Juan 3, 2. También como parte del futuro glorioso tenemos la vida eterna con Dios. Y como mencioné antes, ese ya tomó lugar, ya tomó su inicio desde el momento de la salvación y va a continuar por todo el futuro. Juan 3, 16. Apocalipsis 21, versículos 3 a 4. Y hay muchos otros versículos, pero vamos a dejarlo así por un momento. Number 14, casi terminan. Number 14,
herencia. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¡Uhú! ¿Quién ha esperado una vez que iba a tener quizás un tío rico de dejarle su herencia? ¿Quién ha tenido eso? Ya creo que más. Mejor si es alguien que no conoce, para que no tiene que extrañarlos, solo recibir su dinero. ¡Qué galán! Y dice, wow, puede ser que es alguien que tuvo hasta $1,000,000. Igual tengo que compartir con mis hermanos, pero entre 1,000,000, ahí compartimos. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal de ser heredero de Dios mismo y coheredero con Cristo? Uy, está mucho más grande que solo cuantos billetes. Estamos hablando de algo mucho más grande. De referencia a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También de referencia a 1 de Pedro 1, 3 a 4. 1 de Pedro 1, 3 a 4. Ahora, seguimos a 15 de la lista. Y como digo, puede ser mucho más cosas, pero eso es algo, ¿no? Ahora, como paquete completo de la salvación, tenemos hoy en día un propósito y llamado. Tenemos un propósito y llamado. Y digo tenemos, ese es cada quien, todos tenemos. En sus notas se te dan dones espirituales para servir. Hemos hablado de eso. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 2:10. Y eres llamado a proclamar sus virtudes de Dios. 1 de Pedro 2:9. Llamado a proclamar sus virtudes. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Hija! Cuando lee todo eso y entender que es solo una muestra de los versículos que se trata con cada una de esas cosas, ¿qué paquete más completa? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para recibir todo ese gran paquete? ¿Qué es la palabra? Creer o recibir. Así de simple. Jesús ya hizo todo lo difícil y dejó por nosotros de solo recibirlo. Y si no fuera suficiente de estar en su presencia, no fuera suficiente de ser perdonado de nuestros pecados, y no fuera suficiente de escapar la condenación eterna, separado de Dios en el lago de fuego, nos da todo eso también. ¿Quién en su sentido correcto no quisiera tener todo eso regalado? Pero ojo, en nuestra ciudad, en Cojutepeque, nuestros vecinos, nuestras familias, posiblemente en esa clase, hay gente que en vez de recibir todo lo que Dios está ofreciendo a la cuenta de Jesús, dice, no, mejor voy a hacer las cosas como yo creo que es correcto. Yo voy a buscar de mi manera para poder ir al cielo. Yo voy a seguir a una religión
o un pensamiento erróneo que no sea de la palabra de Dios. Y en efecto, abandona todo lo que Jesús está ofreciendo, tratando de hacerlo de su propia manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, cuando nosotros vamos pensando en la salvación tan grande que Dios ha ofrecido a nosotros, vino a un precio enorme. La sangre de Jesucristo. Vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, ser maltratado en gran manera, ser matado, luego resucitando, mostrando su poder sobre el pecado y la muerte y ofreciendo el perdón completo para cada uno. Y todo eso que acabo de mencionar y mucho más. Y aún así, hay personas hoy en día que asisten a iglesias que cargan sus Biblias en camino al infierno porque están tratando de ir al cielo por sus obras en vez por la obra completa de Jesús. Ustedes son lógicas. ¿Qué cree que es mejor? ¿Haciendo su propio plan de salvación con un fin de condenación eterna? ¿O aceptando el plan de salvación que Dios ha explicado por nosotros? Lógico. Sin embargo, recuerde que la mayor parte de nuestra ciudad, incluso los que van a la iglesia, todavía están en camino al infierno. Nuestro trabajo es de compartir el mensaje de salvación. Hay más de ver en cada uno, pero yo podría enseñarle lo esencial en 6 o 7 minutos acerca de salvación. Somos pecadores, Cristo nos ama, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, cualquiera puede ser salvo, solo creer en Él, en aceptar el perdón de pecados que Él ofrece. Ese es el Evangelio. Ese es como recibir la salvación. Sea lo que sea que aprenda en la vida, nunca va a aprender algo más impactante de la doctrina de la salvación. De eso se basa todo. Todo lo bueno e importante en nuestras vidas se basa en eso. Primero la salvación, luego el crecimiento y todas las otras cosas que Dios hace en nuestras vidas. Muy bien. Probablemente sienten como están tomando agua del mar. Ya, demasiado. Pero mi esperanza es de que está ayudando. Tienen muchas notas, buenas notas de ir y referenciar a los que escribió, otros que están en Classroom. Espero que lean esos y que utilicen esos. Mañana, eso es lo que debe esperar. Van a esperar un examen final. En el examen final, vamos a comenzar el día con el examen final. Vamos a hacer un pequeño repaso, comenzar el día con el examen final y luego tener una enseñanza. Posiblemente voy a enseñar algunas cosas de bautismo, luego el examen final y luego la práctica del bautismo. Por cuestiones de tiempo, orden, vamos a hacer eso de los que son alumnos solamente de seminario y no de colegio. Los hombres van a practicar bautizando, literalmente van a bautizar a otros. Y las damas van a participar en eso también, van a ser bautizadas. Eso va a ser parte de su nota. Entonces, en otro momento quiero reunir con ustedes y explicar algo cómo va a funcionar eso. Pero ese va a ser un día emocionante para todos. Y literalmente voy a enseñar práctico cómo bautizar a alguien sin ahogarlos. Y yo voy a estar ahí para ser seguro que no perdimos nadie en camino, ¿ok? Va a ser bueno. Pero estoy emocionado por eso. Mañana vamos a comenzar con una pequeña enseñanza de bautismo. Va a salir 2 o 3 preguntas de bautismo en su examen final. Escucharlo y al ratito contestar la pregunta. El examen final, el break y la última mitad de clase, la práctica y enseñanza de cómo bautizar. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos por eso? En su examen final va a haber contenido de hoy y algunos algunas preguntas de los
quiz anterior. Cualquiera de sus versículos de memoria puede aparecer en su examen final. Incluso puede ser todos los versículos. ¿Ok? Porque como ya está memorizado, esa es una nota fácil para usted. Sí, ¿verdad? Ya. Ok. Salomón, levanta la voz y ora para terminar la clase en oración, por favor. Padre bueno, gracias por este día, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender más de tu palabra, de acercarnos más a ti. Te doy gracias por Pastor enseñando esta clase. Te pido que pueda ser de impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seas tú ayudándonos a vivir diariamente con firmeza en nuestras creencias y convicciones basadas en qué dice en la Biblia, que seas tú guiando lo que resta de este día y asimismo lo que resta de la clase. Te pido que nos cuides, que nos guardes. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok,